Buenas tardes. A continuación vamos a tener el mini curso con el doctor Hernán Benalcázar con el tema Curso Básico de Operaciones Monótonos en Espacios de Banach y Aplicaciones. Les voy a leer un resumen de su hoja de vida. Guillermo Hernán Benalcázar Gómez, matemático de la Universidad Central del Ecuador, 1985, hizo el curso de especialización en análisis numérico en la prestigiosa Universidad de Pavía, Italia. Obtuvo su doctorado de PhD en 1997 en la célebre Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, teniendo como director de tesis al profesor Jacques Rapaz. Su actividad docente en la Universidad Central se inicia en el año 1983 hasta octubre del 2021, salvo los periodos 1990, 1994, 1996, 1997. Y actualmente en su vida privada está dedicado a la revisión de todos sus libros aún no publicados. También fue profesor y director de la Escuela de Ciencias de la Bosch 1987-1989. Profesor a contrato por varios semestres en la Escuela Politécnica Nacional. Ha sido profesor en 11 programas de maestrías, Universidad Central, SPOSH, ESPE. Desempeñó las funciones de director de la Escuela de Ciencias 2002-2004, director del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 2012-2014. Director del Centro de Matemática 2014-2021, decano encargado de la creación de la Facultad de Ciencias 2018-2019, consultor del Ministerio de Educación 2014-2015. Organizó algunos eventos académicos como los Seminarios Continuos 2002, las Jornadas de Informática y Matemática Aplicada 2002 y 2004, la Escuela de Análisis Numérico 2012, propuso la creación de las carreras de Ingeniería Matemática 1995, Ingeniería en Diseño Industrial 2004, Ingeniería en Computación Gráfica 2004, Maestría en Docencia Matemática y Maestrías Matemáticas Puras y Aplicadas. Ganador del Premio IBM por el Mejor Trabajo de Investigación 1995 y 2 premios Universidad Central. Ha escrito 25 libros, muchos de ellos utilizados en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Ha sido investigador principal en 5 grandes proyectos ejecutados. Se interesa por las aplicaciones matemáticas en el ámbito de las geociencias y la industria, particularmente en la industria de la cerámica, así como el análisis numérico de ecuaciones en derivadas parciales, en mecánica de fluidos y en análisis funcional no lineal. Con ustedes, el doctor Hernán Benalcázar. Bienvenido, doctor Benalcázar. Muchas gracias, Mariela, muy gentil. Buenas tardes con todas y con todos. Un gusto compartir con ustedes de este mini curso titulado justamente es Curso Básico de Operadores Monótonos en Espacios de Banach y Aplicaciones. Entiendo, tenemos aquí justamente un auditorio bastante heterogéneo y eso me ha motivado precisamente a arrancar prácticamente de cero, pero como veremos al final de esta primera hora del mini curso estaremos catapultados a niveles bastante altos. La idea fundamental de este mini curso es precisamente tratar de brindar una metodología de estudio para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales que surgen precisamente en el ámbito de las geociencias, en procesos de transferencia de calor, de masa, problemas de solidificación, problemas de combustión, igualmente en la industria de los alimentos. Bueno, yo tengo otro tipo de pizarra y vamos a pasar justamente a esta pizarra. Bien, aquí tenemos precisamente el curso y tenemos nosotros 2 problemas básicos. Uno, un problema de tipo estacionario. Simplemente este está puesto en dimensión 1, que es el idéntico al de dimensión 2. Un problema no lineal
se trata de una ecuación en derivadas parciales del tipo elíptico. Sobre cómo resolver esta ecuación es el objeto precisamente parte de este mini curso. Y una vez que ya hayamos considerado esto, tenemos otro problema, pero esta vez de tipo evolutivo, una del tipo parabólico, no lineal. Bien, ¿dónde aparecen este tipo de ecuaciones? Había mencionado hace un instante, nos interesa en el ámbito de solidificación, etcétera. Esta ecuación aparece en problemas de flujo en medios porosos, aparece en problemas de solidificación, como la ecuación de Stefan, por ejemplo, en la industria de los alimentos, en combustión, en fin. Entonces, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Y claro, cuando nosotros le vemos de buenas a primeras un par de problemas como estos, un poco nos da algo de susto. Pero vamos justamente aquí, estamos para presentar una metodología de estudio de este tipo de problemas y ver justamente todos esos ingredientes que nos conducen a obtener la solución. Como había mencionado yo hace un instante, nosotros tenemos aquí un público bastante heterogéneo. Vamos a comenzar con una motivación bastante sencilla a nivel de lo que se ve en educación básica, décimo, posiblemente primer año de bachillerato, ¿sí? Vamos a dar precisamente DW, dos conjuntos no vacíos, y vamos a definir una función f de b en w, que cada x me asigna mi f de x. Esta la función. En lo que viene, justamente vamos a tratar de ver cómo esto empata con una cuestión tan sencilla que se lo ve en décimo de básica. Una vez que tenemos nosotros definido la función f, el recorrido de f lo vamos a denotar de esta manera. Está constituido por los elementos f de x con x que recorre todo B. Claramente el recorrido de F es un subconjunto no vacío de W. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos algunos conceptos básicos de función inyectiva. Dados x1, x2 en B, f de x1 igual f de x2 implica x1 igual x2. Esto significa que mi función es inyectiva. Función sobreyectiva el recorrido de mi función f es precisamente todo W. Función biyectiva significa F inyectiva y F sobreyectiva. Y aquí viene el problema siguiente, que es un problema muy elemental. Dado Y, elementos de W, hallar X en B, solución de la ecuación f de x igual y. Y ahí este problema tan sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente, si nosotros analizamos esta situación, ¿sí? Aquí vemos una cuestión
prácticamente que no nos indica cómo hallar la solución, pero nosotros tenemos algunos elementos de base. Cuando Y pertenece al recorrido, cuando Y está en el recorrido de EP, hay al menos un elemento de mi conjunto B, ¿sí? Al menos puedo encontrar uno que cumple esta condición. Es decir que si mi función es sobreyectiva, este problema P siempre tiene solución. ¿De acuerdo? Y si mi función F es inyectiva, y si F inyectiva, entonces, a más de tener la solución, entonces existe un único X de B que cumple con esta condición. Es solución de mi ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, si Y pertenece al recorrido, obviamente mi ecuación tiene solución. Y si es adicionalmente inyectiva, su solución es única. ¿Ya? Pero este cuadro que yo tengo aquí, cuando venimos y observamos este cuadro que tenemos acá, parece tan distante y tan diferente, y decimos, bueno, ¿cómo es posible pasar de esto, de aquí, a una cuestión elemental como esta? Esa es precisamente la situación que nosotros vamos a ver. En estos términos aquí, no nos aparece, este F no es el mismo de acá, por si acaso, ¿sí? Esta ecuación lo vamos a poner en términos muy apropiados de ciertos conjuntos B y W. ¿Sí? Y nuestra función F la vamos a estudiar en términos de ciertos elementos que me dicen precisamente que si mi Y está en ese recorrido, mi ecuación diferencial tiene solución. Y si es que es adicionalmente inyectiva, o sea, si es que es biyectiva, su solución es única. Bien, esta situación que nosotros tenemos nos conduce a ver cómo nosotros podemos transformar esta situación de aquí por una cuestión manejable de acá. Y de hecho, las ideas principales de la teoría de operadores monótonos, en uno de los trabajos, y voy a hacer una referencia sobre algunos pioneros en esto, lo que hicieron es precisamente esto, estudiar que mi función, la construida de aquí, sea sobreyectiva, de modo que si yo doy un elemento de W, ¿sí?, que está en el recorrido, obviamente, el problema tiene solución. Y una vez que nosotros tenemos esta situación, inmediatamente podemos pasar a una segunda etapa, que es la existencia. Pero ojo, en la vida real nos interesa no solamente saber que mi problema como este o como este otro, más aún más interesante es este que estos dos, ¿sí? Como este problema de aquí, nos interesa conocer en la realidad cómo un determinado proceso, etcétera, está funcionando. Eso es lo que nos interesa. Este estudio que nosotros hacemos es una primera parte de lo que nos conduce al estudio de lo que se llama estudio de existencia y unicidad de soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestro problema P, dado el problema P, tengo solución, y si adicionalmente pruebo que es única, la siguiente etapa es ¿cómo lo aproximo? Entonces, como con cualquiera de estos problemas, yo voy a poder obtener una solución lo más cercana posible a la solución real que yo tengo aquí.
La una la vamos a denominar solución exacta del problema y la otra va a ser una solución aproximada. En este mini curso vamos a ver precisamente esa metodología, ¿sí? Y vamos a aplicarlo a esto. Dado el tiempo, pues como apenas son cinco charlas, nos hemos limitado a este tipo de problemas que igualmente nos limita un tanto en cuanto a resultados que vamos a obtener. Pero lo más interesante será justamente establecer esa metodología que me conduzca no solamente a estudiar este tipo de problemas, sino otros de otra naturaleza que surgen. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Bien, y para comprender mejor justamente la parte de los operadores monótonos, vamos a ver lo que igualmente a nivel de bachillerato se estudió. Las funciones crecientes, que ahora ya los vamos a denominar las funciones monótonas, ¿sí? Y ver algunos resultados básicos. Bien, entonces, como habíamos dicho, si Y está en el recorrido, ahí está, hay al menos un elemento de B que cumple, que soluciona la ecuación y el caso de unicidad. En cualquiera de las situaciones, el conjunto solución lo vamos a escribir así. Será vacío si Y, no si Y pertenece a W menos el recorrido, ¿sí? Ahí vamos a tener justamente decir que mi problema en definitiva no tiene solución. Y la otra justamente es todos los X de B tales que f de X es igual a Y. Si ese es no vacío, y mi función f inyectiva, este conjunto S únicamente está constituido por un único elemento X, ¿sí? Y este elemento X obviamente es solución de mi ecuación. Entonces, en el ámbito abstracto que nosotros hemos puesto esas ecuaciones en derivadas, ese problema, primero en dimensión 1, un problema, una ecuación diferencial, problemas de valor en la frontera, el otro una ecuación del tipo elíptico, que son de la misma clase, y el problema parabólico. Lo que vamos a hacer es justamente construir estos espacios. Noten que desde la parte básica, digamos, décimo de básica, etcétera, cuando comenzamos a estudiar funciones tan sencillas como esta, f de x igual a x, yo tengo a distinto de 0, y aquí esto para todo x dr, ¿sí? Esta función obviamente es inyectiva, sobreyectiva, ¿sí? Y dado Y, cualquier elemento de R, existe siempre un único X de A, lo voy a llamar B esta vez, ¿sí? Un único elemento en R que cumple la condición AX igual B. ¿Qué es la ecuación? La más sencilla que nosotros tenemos en educación básica. Continuamos con esto. Seguimos manteniendo a distinto de 0, f de x igual a x cuadrado más bx más c, aquí para cada x de r, y voy a tener bc igualmente números reales. Esta ecuación ya tiene otra característica. Y de nuevo, si mi elemento y, dado y, f de x igual y, ¿sí? Y solo si ax cuadrado
más bx más c igual y. Esta ecuación tiene solución, obviamente, cuando pertenezca al recorrido de mi función, ¿sí? Esto se ve fácilmente si yo tengo la representación gráfica de mi función f, ¿sí? Tengo esta, ¿sí? Si yo doy un y por acá, este no está en el recorrido. Por lo tanto, mi solución inmediatamente es vacío. Y si está en el recorrido, hay al menos una solución, ¿de acuerdo? Entonces, soluciones reales me refiero. Y así nosotros podemos seguir avanzando con el estudio de las ecuaciones, ¿no? De que aquello que estoy proponiendo yo, formulando aquí, está contenido en todo esto. Y luego, sucesivamente, vamos avanzando a situaciones un tanto más complejas. Para poder comprender aquello, vamos a ponernos un poquito más en el ámbito de las funciones reales. En este contexto, vamos a tener nosotros V, un subconjunto de R, obviamente V distinto del vacío. Vamos a tener una función de V en R, que cada X me asigna mi f de X, ¿sí? Tengo asignada esta función. F se dice, se dice creciente. Sí, y solo si satisface la siguiente condición. Para X1, X2, puntos de B, X1 menor que X2, implica f de X1 menor o igual que f de X2. F estrictamente creciente sí, solo sí. Para cada par de puntos X1, X2 de B, X1 inferior que X2, implica f de X1 inferior que f de X2. A una función f creciente se llamará función monótona. F estrictamente creciente se llamará función estrictamente monótona. Si nosotros tenemos precisamente la cuestión si f es monótona, vamos a tener nosotros de que f de x2 menos f de x1, ¿sí? Por x2 menos x1 mayor o igual que 0 para todo x1, x2 en B con x1 inferior que x2. Esto es f monótona. F estrictamente monótona tendremos f de x2 menos f de x1
por x2 menos x1 estrictamente mayor que 0 para todo x1, x2 en B con x1 inferior que x2. Bien, si nosotros observamos aquí en R, este es un producto en términos de espacios vectoriales. El producto escalar en R coincide con el producto habitual de números reales. Por lo tanto, yo ya tengo una situación dentro del ámbito de los espacios de Hilbert, y a una situación que me da, una característica que me da con estos elementos, ¿sí? Pero sigamos observando algunas situaciones. Tenemos un primer resultado. Vamos a tener, digamos, un subconjunto de R, de un subconjunto de R de no vacío. Vamos a tener una función f, una función monótona en B. Una función, sí, monótona continua. ¿De acuerdo? Damos un elemento cualquiera, Y en R, y entonces consideramos nosotros la ecuación f de x igual y. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación tiene solución, sí y solo si, ya hemos dicho, y pertenece al recorrido. Este problema P tiene solución sí y solo si y pertenece al recorrido de F. Y en el caso de que F es estrictamente monótona, ¿sí? Y está, entonces, P tiene solución única, sí y solo sí, y está en el recorrido de F. El recorrido de F, que es lo que nosotros dijimos hace un instante en la formulación más elemental. Si es sobreyectiva, ¿sí?, hay solución. Si adicionalmente es inyectiva, entonces la solución es única. Estrictamente monótono también nos dice que en esa parte es inyectiva la función. Vamos a suponer f una función real continua en todo R. ¿Sí?
Esta función verifica las dos condiciones siguientes. La primera, tenemos que f de x2 menos f de x1 por x2 menos x1, esto va a ser mayor o igual que 0. Para todo x1, x2, dr. Primera situación. Segunda situación, vamos a tener que el límite de f de x cuando valor absoluto de x tiende a infinito, el límite de esta función de x f de x, esto es igual a infinito. Entonces la ecuación f de x igual 0, esta ecuación, ¿sí?, tiene al menos una solución. Si en vez de la condición esta verifica si se tiene esta vez en cambio f de x2 menos f de x1 por x2 menos x1 estrictamente mayor que 0 para todo x1, x2 dr y conserva la otra condición. Entonces, la ecuación f de x igual 0 tiene una única solución. X dr. Note que en estas formulaciones lo único que se está mostrando de esto es que ecuaciones que pueden ser tan complejas, ¿sí?, sabemos que tiene solución. No estamos diciendo en ningún momento de cómo calcular la solución. ¿Dónde está esa solución? Y justamente los métodos numéricos de aproximación de soluciones de ecuaciones no lineales nos permiten dar aproximaciones de estas soluciones, con la precisión obviamente que se quiera. Claro está, depende de otros argumentos más que nosotros conozcamos sobre esta función f. Por ejemplo, si es derivable, ¿qué más podemos decir? Si tiene dos veces derivada, podemos hacer mucho más. Por ejemplo, si tiene una vez derivada, la derivada nunca es 0, un método que interesa aplicar es el método de Newton. Pero ojo, en una formulación así, nosotros no sabemos dónde está la solución y todo es una cuestión grandísima. ¿Cómo saber entonces cómo limitarnos a un determinado intervalo donde sepamos que ahí está la solución? Precisamente esa es la siguiente parte que nos dice esta función. Hay que no solamente tener esta información, sino que hay que buscar más para nosotros poder focalizar dónde está nuestra solución y en base a ello, pues después buscar métodos numéricos apropiados conforme a las condiciones que nos ofrezca esta función f.
Bien, estos antecedentes, noten que esta formulación y esta la vamos a ver más luego cuando introduzcamos los operadores monótonos. Entonces, esta no es una situación muy particular del caso real. En realidad, es una cuestión que nos dice, hay mucho más que nosotros podemos hacer. Tenemos los espacios funcionales. Vamos a considerar primero el caso n igual 1. A, B, dos elementos de R con A menor que B. P, un número mayor que 1. Denotamos con LP de AB el conjunto de funciones F de AB en R, tal que F medible y de potencia pésima integrable. ¿Sí? Este espacio está equipado de la norma. Le vamos a llamar en vez de F, lo vamos de una vez a ponerle U, porque así apareció en esas ecuaciones. Lo ponemos de una vez. En la norma de U, integral de A a B, de U de X, potencia pésima de X, 1 sobre P, para todo U en LP de AB. Este espacio LP es un espacio de Banach reflexivo, es un espacio de Banach separable reflexivo. Su espacio dual LP de AB, el espacio dual de este, el espacio dual, recordemos, está constituido por todas las funciones de LP en R que son lineales continuas. Entonces, este espacio se identifica con LQ de AB, ¿sí? Donde Q es mayor que 1, que verifica la condición 1 sobre P más 1 sobre Q igual 1. Particularmente cuando P es igual a 2, Q también vale 2. El espacio L2, esta vez en cambio, vamos a tener funciones, este L2 es un espacio de Hilbert separable con el producto escalar V igual integral de A a B de U de X, V de X, de X para todo V en L2 de AB y norma asociada que lo designamos norma de U2 integral de A a B de U cuadrado de X a la 1 medio para todo U elemento de L2 de AB. ¿Sí? Vamos a tener igualmente el caso espacios de Sobolev de orden 1. Se denota con W1P el conjunto de funciones de LP de AB, tales que la derivada
está en LP de AB. ¿Sí? Esta derivada no es la derivada habitual, es la derivada en el sentido de las distribuciones donde U', derivada de U respecto de X, es la derivada en el sentido de las distribuciones. Esto significa de que U', phi, esto es precisamente menos integral de A B de U de X, phi' de X, ¿sí? Para toda phi en el espacio de funciones, para no complicarnos en una serie de situaciones que tienen que ver con la topología, etcétera. Únicamente voy a considerar el espacio de funciones C0 infinito de AB, que está constituido, C0 infinito de AB, por todas las funciones que tienen derivadas de todos los órdenes, ¿sí? Con derivadas continuas en el intervalo AB. Y el soporte de phi está constituido por todos los elementos del intervalo AB, tales que phi de X distinto de 0. La clausura de este es el soporte. Entonces mi espacio, este espacio está constituido por todas aquellas funciones que tienen derivadas de todos los órdenes continua, ¿sí? Con soporte compacto, es decir, que en los extremos se anula. Un tipo de función de esta, por ejemplo, es, fijemos al intervalo A igual 0 y B igual 1, ¿sí? Vamos a considerar la siguiente función, phi de X, va a ser, vamos a considerarlo la siguiente. Vale precisamente, bueno, vamos a dividirlo el intervalo 0, 1, ¿sí? Vamos a considerar aquí 1/4, 3/4. Aquí mi función va a ser 0 y aquí más o menos va a tener esta forma. Sí, va a ser precisamente exponencial de menos 1 sobre X menos 1/2 al cuadrado menos la distancia de aquí a acá es 1/4 menos 1 sobre 16 para X que está entre, voy a ponerlo acá, para X entre 1/4 y 3/4. Y vale 0 para X que está en el intervalo 0, 1, menos el intervalo 1/4, 3/4. ¿Sí? Esta es una de las funciones que tiene soporte compacto, es infinitamente derivable de todos los órdenes. Si multiplico a esta función f por una función que tiene también derivada de todos los órdenes en AB, esta función f' también pertenece a este espacio. Entonces, de esta manera, en realidad tenemos una infinidad de funciones. Sí, esta es la derivada distribucional que nosotros tenemos. Este espacio está constituido por funciones que tienen derivada en el sentido de las distribuciones. Hay que notar que los elementos de LP en general no tienen derivadas en el sentido clásico habitual, ¿sí? Pueden haber picos, ahí no tiene derivada, pero en el sentido de las distribuciones, sí, porque ustedes pueden observar aquí en este lado, en la definición, no aparece la derivada de U, solo U.
Lo que necesito es que esta U sea medible de potencia pésima integrable. Y acá ha recargado la derivada. Y como esta es de clase C infinito, la derivada de una clase C infinito es infinito. Entonces, todo lo que está aquí al lado derecho está correctamente bien definido. Bien, con este antecedente, una vez que tenemos nosotros el espacio, este está equipado de la norma U1P, que es la norma de UP potencia P, más la norma de U' P potencia P, a la 1 sobre P, para todo U elemento de W1P de AB. Con esta norma, W1P es un espacio de Banach separable reflexivo. El caso P igual 2, el espacio W12 va a estar constituido aquí W1P de AB. Está constituido por funciones U de L2 de AB, tal que U' es un elemento de L2 de AB. Pero vimos hace un instante que este L2 es un espacio de Hilbert. Por lo tanto, este W, que lo vamos a llamar nosotros el espacio H1 de AB, ¿sí? Este está equipado del producto escalar siguiente, UB12, que es la integral entre A y B de U por B, más U', B', vamos a poner todos los argumentos. Para todo V de H1 de AB. Y la norma asociada es una de las formas de definirlo inmediatamente. La norma asociada es 1, 2 a la 1 medio para todo U elemento de H1 de AB, con la que este es un espacio de Sobolev, ¿sí? Que es un espacio de Hilbert separable. Tomando en consideración el soporte, vamos a introducir otro espacio, el H01 de AB, que está constituido por las funciones de H1 de AB, que cumplen las condiciones U de A igual U de B igual 0. ¿Recuerdan en el problema inicial, la ecuación diferencial que pusimos? Las condiciones de frontera nos decían, son las condiciones de frontera de Dirichlet. Noten que aquí estamos considerando funciones que ya son nulas en los extremos. O sea, ya vamos perfilándonos hacia aquello. Y debido a la desigualdad de Poincaré, existe una constante positiva, tal que la norma de U2 menor o igual que C, norma de U'2 para todo U elemento de H01 de AB. Y con esto nosotros tenemos una nueva norma que lo vamos a llamar H01 de AB, que es la integral entre A y B de U' de X cuadrado de X a la 1 medio. Para todo U de H01
0,1 DAB. Con esto nosotros tenemos de que este espacio, que esta norma es equivalente a la de esta norma. Vamos a introducir otro espacio, el espacio dual. W menos 1Q de AB va a estar constituido por todos los funcionales F de W01P de AB en R, tal que F línea continua. Bien, en dimensión 2 vamos a considerar omega, un subconjunto de R2 abierto, acotado, de frontera de omega continua. Y en el mismo contexto que nosotros hemos definido en el caso de dimensión 1, vamos a tener espacios en dimensión 2. Comenzamos con los LPs. LP de omega, ¿sí? De nuevo, vamos a tener las funciones U de omega en R, tal que U medible, y la integral doble sobre omega de U de XY potencia P de X de Y es finito. Y la norma la vamos a denotar del mismo modo. Norma P, integral sobre omega de U de XY potencia P de X de Y 1 sobre P. Para cada U elemento de LP de omega. En la literatura es habitual encontrar, bueno, no siempre todos, esto también que lo ponen así. ¿Ya? Cuando se escribe explícitamente esto, es que puede eventualmente haber otra norma que ya fue designada y hay que precisar bien dónde se está considerando. ¿De acuerdo? En ocasiones se considera subconjuntos de omega, entonces hay que limitarnos y decir si efectivamente es sobre ese conjunto el que estamos nosotros considerando la norma. Y tal como dijimos anteriormente, LP es un espacio de Banach separable, reflexivo, su espacio dual LP de omega, el espacio dual, se identifica con el espacio LQ de omega. Y tal como en el caso unidimensional, 1 sobre P más 1 sobre Q, esto es igual a 1. Vamos a introducir los espacios de Sobolev. Bien, el W1P de omega va a estar constituido por las funciones U de LP de omega, tales que la parcial de U respecto de X, la parcial de U respecto de Y, están en LP de omega, ¿sí? Donde estas parciales, estas derivadas parciales,
en el sentido de las distribuciones. Entonces, en este contexto, estas derivadas, parcial de u respecto de x phi va a estar definida como menos integral sobre omega de u de xy parcial de phi respecto de x, xy de x de y. Para todo phi, esta vez en C0 infinito de omega. La otra parcial, en el mismo sentido, menos integral sobre omega de u de xy parcial de phi respecto de y, de xy, de x, de y, para toda phi en C0 infinito de omega. Y claro, este espacio con la norma, que lo vamos a designar 1P, y de una vez ponemos esta, va a ser la notación de la norma, también como lo escriben en algunos casos así, es precisamente la norma de U, P, potencia P, más la norma de parcial de U respecto de X, P, potencia P, más parcial de U respecto de Y, potencia P, 1 sobre P. Y W1P de omega es un espacio de Banach separable reflexivo. Como ven, tenemos prácticamente argumentos muy similares del caso unidimensional. Igualmente vamos a designar W01P de omega, el conjunto de funciones U de W1P de omega, tales que U sobre la frontera, esto es 0. Y nuevamente por la desigualdad de Poincaré, vamos a designar con norma de U W01 P de omega, justamente integral sobre omega de parcial de U respecto de X potencia P más parcial de U respecto de Y potencia P de X de Y, 1 sobre P para todo U en W01 P de omega. Y esto gracias a la desigualdad de Poincaré. La desigualdad de Poincaré. Con esto vamos a concluir. Existe una constante C positiva, de modo que la norma de U P menor o igual que la constante C, norma de gradiente U, ¿sí? Esta vez le voy a escribir así en LP de omega 2, que significa la norma en el producto cartesiano. Entonces, de esta manera, este es igualmente un espacio de Sobolev. El caso P igual 2 es un espacio de Hilbert. Noten que ahí el producto escalar únicamente lo tenemos que considerarlo para P igual 2.
tengo W1, 2 de omega. Este espacio se le designa, como en el caso anterior, unidimensional, H1 de omega. El producto escalar V 1, 2 es precisamente el integral sobre omega de U por B. No voy a escribir los argumentos U de X, B de X, Y, etcétera, sino simplemente en esta forma. El producto escalar de gradiente U, gradiente B, de X, de Y, para todo UV en H1 de omega. Y la norma asociada, que lo podemos notar de esta manera, o en su defecto U1, 2, ¿sí? Que está dada precisamente por la integral sobre omega de U cuadrado más gradiente U cuadrado de X de Y a la 1/2. Donde aquí el gradiente U cuadrado que estamos designando es el gradiente de U, que es a su vez parcial segunda de U respecto de X al cuadrado más parcial de U respecto de Y al cuadrado. ¿Sí? Y este es un espacio de Hilbert separable. Bien, el día de mañana precisamente vamos a introducir a partir de una simplificación de la primera ecuación que tenemos, haciendo P igual 2, vamos a ver el caso más sencillo en el que podemos aplicar sea el teorema de representación de Riesz o sea el teorema de Lax-Milgram y cómo nos conduce a los operadores monótonos, que ya nosotros vimos algunas condiciones que se verifican con las funciones reales, ¿sí? Y una vez que tenemos eso, introducimos los operadores monótonos y vemos un grupo de propiedades. Una vez que tenemos esas propiedades, el día miércoles probamos existencia, unicidad de los problemas estacionarios. El jueves introducimos otros espacios funcionales para el caso evolutivo y probamos existencia, unicidad en el caso evolutivo. Eso es. Yo les agradezco por la atención. Muchas gracias. Y nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias al doctor Benalcázar por su mini curso. Pues vamos a tener una conferencia con el doctor Darwin Caína en 10 minutitos. Por favor, tienen 10 minutos de relax.